Introducción a la Biblia. Por favor, les pediría que silencien el micrófono, ¿sí? A todos los que tienen los micrófonos abiertos los silenciemos. Como les digo, bienvenidos a todos nuevamente al curso de Introducción a la Biblia, a la sesión 4, en donde veremos las cartas de Pablo, el primer teólogo del cristianismo. Hoy es nuestra última sesión, último día de clase de este curso, pero queremos decirles que en septiembre, en el mes de la Biblia, empieza un nuevo curso llamado El Evangelio según San Marcos, que tendrá un nuevo horario. Serán los días martes de 8 de la noche a 9:30 de la noche. Entonces solamente cambia el día, pero la hora sigue siendo la misma. También queremos agradecer a todos ustedes por su inscripción, su participación y su perseverancia en estas 4 semanas en este curso. No se preocupen que les voy a dejar toda la información en el chat de Amigos de la Biblia para que tengan más alcance y no necesitan volver a inscribirse porque ya todos los que están en ese chat pueden hacerlo y si quieren pasar la voz, ¿no? Ahora también quiero decirles, por favor, una sugerencia, que cuando estemos en la clase ya empezando, justamente ahorita, mantengamos nuestros micrófonos apagados. Es muy importante tener los micrófonos en silencio para que no haya interrupción ni ruidos molestos para que nos desconcentren de la clase, ¿no? Entonces, tratemos de que no tengamos nada que nos distraiga. Nuestra atención debe estar en la clase de hoy día. Es decir, si tenemos una radio prendida, lo apaguemos, la tele prendida, lo apaguemos, hasta el teléfono, si es posible apagarlo, si no, vibrador. Es la hora de nuestro encuentro, de nuestro aprendizaje, y tenemos que tener todos nuestros sentidos puestos aquí. Y por último, decirles también que para participar, cuando el profesor Manuel pida la participación de uno, sería bueno que usaran la manito que está ahí del Zoom, porque de esa forma también es fácil ubicarlos cuando tengan que hacer sus preguntas, ¿no? Sus consultas. Por ejemplo, esta manito como la tengo yo acá. Entonces, con eso es más fácil ubicarlos. Y por último, también un pedido: al acabar la sesión, siempre tenemos que hacer una oración de acción de gracias al Señor. Entonces, sería bueno que esa oración se haga en comunidad y no se retiren hasta antes de hacerla. Es un pedido muy, muy especial que les hago, por favor. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar ahorita en presencia del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien guíe, dirija de la mano de nuestro profesor Manuel y a todos nosotros en esta sesión del día de hoy. ¿Sí? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre nuestro intelecto. Disipa la oscuridad que nos cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédenos una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarnos. Guía el comienzo de nuestro trabajo, dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto te lo pedimos a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión de hoy lunes, que como dijo Katia, es la última de esas 4 que hemos tenido dedicadas como una introducción a la Biblia, ¿no? ¿Qué hemos visto en estas semanas que completamos hoy? Perdón, acá hemos visto el primer lunes, la palabra de Dios en palabras de hombres, una presentación de la Biblia. Espero que recuerden bien, ¿no? Cómo es que surge la Biblia. Luego el segundo lunes vimos el Evangelio, o los Evangelios, prefiero decir el Evangelio, como que el Evangelio es uno solo, en 4 versiones. Y el Evangelio significa buena noticia, la buena noticia de Jesús. El tercer lunes, el último, hicimos una presentación muy general del Antiguo Testamento. Y preferí llamarlo La fe de un pueblo,
antes que como se acostumbra, historia sagrada, historia de la salvación, porque no es historia, ¿no? Ya espero, les dejé algunas ideas y lo iremos viendo poco a poco. Cuando entremos, si es que nos dan las fuerzas más adelante, a estudiar detalladamente el Antiguo Testamento y cada uno de sus 46 libros. Pero historia, cualquier cosa antes que historia, ¿no? El día de hoy tenemos el cuarto tema, como ven de esta introducción bien gruesa y general, en las cartas de Pablo. Y conocemos en nuestra iglesia a Pablo como el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Hasta aquí miren una miradita de este pequeño contenido del curso introductorio, ¿no? La Biblia, una mirada general, y en el Nuevo Testamento estamos viendo evangelios y cartas de Pablo y una mirada al Antiguo. Obviamente hay un montón de detalles que no hemos ni siquiera mencionado, pero que esto nos debe permitir, para mí, algo importante, y es poner una base, un piso común, poner un piso común a partir del cual ya, a partir de la próxima semana, empecemos a profundizar en uno y luego en otro libro de nuestra Biblia. Empezaremos por el Nuevo Testamento, porque somos cristianos, somos católicos, empezamos por Jesús. Pero luego vamos a dar la vuelta y regresar al Antiguo, pero estudiar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, que es lo que la Iglesia recomienda, ¿no? Que es la lectura cristiana de la Biblia. Leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y no al revés. Hay personas que, bueno, se respeta cualquier idea, pero hay personas que compran una Biblia y abren el primer capítulo, la primera página y dicen libro del Génesis, al principio y en la creación del mundo y del hombre. Y es una forma de leer que yo respeto, pero no estoy de acuerdo. Si a mí me preguntan, oye, voy a empezar a leer la Biblia, ¿por dónde comienzo? Yo empiezo por el Evangelio, ¿no? Y así vamos a hacerlo. Y luego, con la mirada profunda del Evangelio y del resto del Nuevo Testamento, volteamos al Antiguo y se ilumina mucho mejor. ¿Ok? Entonces, para hoy, y entremos de frente al tema de las cartas de Pablo. En primer lugar, hermanas, hermanos, y antes de desarrollar el tema, quizá haya alguna inquietud que ustedes quieran compartir antes de los tres temas que ya vimos: la introducción a la Biblia, el Evangelio y el Antiguo Testamento. A ese nivel, que les digo todavía bien general, pero a ese nivel, ¿tienen algún tema que quieran plantear, alguna duda, algún comentario? Sobre esto ya varios de ustedes me han hecho llegar inquietudes vía WhatsApp, como les pedí, y ha sido excelente, ¿no? Los temas que podían ser de alcance general, no solamente los respondí a la persona que hacía la inquietud, sino a todos. Y han sido varios, entonces en buena hora. Algunas preguntas van mucho más allá, por decir, ¿no? Van al detalle del libro de Amós, del libro de Job, del libro de... Y yo digo, mi respuesta inicial es, hermana, no hemos llegado ahí todavía. Igual te contesto, ¿no? Mira, se trata, por lo menos preliminarmente, se trata de esto o del otro, pero ya no hago pública esa respuesta porque no es una inquietud del tema que estamos tratando, sino ya se van a otras partes. Que vale al final, si es la inquietud de cada uno, se trata de responder. Pero ese sí el criterio para que algunas de las inquietudes se respondan públicamente y otras en privado, ¿no? Como ustedes ya vieron, las preguntas, cuando se contestan públicamente, no se dice quién la formuló, para no incomodar a nadie, ¿no? No se trata de figuretismos, nada, sino más bien recoger inquietudes que a veces yo digo, yo no me doy cuenta que puede ser algo de interés, pero si lo es, en buena hora, ¿no? Entonces compartimos en ese WhatsApp que se llama Amigos de la Biblia, no solamente el material del curso, sino
estas preguntas o estas inquietudes que plantean. En este mismo chat del grupo Amigos de la Biblia voy a colgar en próximos días, espero que pronto, el libro entero del Evangelio según Marcos en la versión que vamos a trabajar. O sea, todos tienen sus Biblias y en sus Biblias, de hecho, encuentran fácilmente el Evangelio según Marcos completo. Entonces, esa es una fuente, pero yo quisiera además compartirles la versión que yo voy a usar en el curso para que no haya alguien que diga, "Oye, mi Biblia dice diferente", ¿no? La diferencia es mínima, pero igual para que no haya incomodidad. Y hasta podemos comparar. Les adelanto que la Biblia que yo uso, personalmente, ya les comenté antes, pero de lejos es la que más me gusta, se llama la Biblia, el libro del pueblo de Dios. ¿No? Es una traducción hecha por dos sacerdotes argentinos, el padre Leborati y el padre Truso, ya fallecidos, que es una joya total. O sea, han cuidado mucho, así como el texto de los libros originales, pero lo han traído a un castellano moderno y de nuestro tiempo. Entonces no es un texto difícil, raro, extraño. No, acá el ojo fluye, como que le hubieran puesto grasita, mantequilla a las páginas, ¿no? Entonces tú lees y dices, qué lindo, ¿por qué me gusta tanto? Claro, te gusta porque, además de que el texto es bellísimo, pero está bien escrito, en un castellano de nuestro tiempo. Ok, entonces eso les voy a pasar. Les decía, ¿alguna inquietud que quieran compartir? Profesor Manuel, buenas noches. Sí, Miguel, adelante. Mi inquietud, bueno, no sé si desvío un poco el tema, quizás quede como una inquietud para futura exposición, pero usted compartió en la semana un video sobre los dogmas marianos. Sí, correcto. Ahora, mi inquietud va en esa línea. María nos enseña a la iglesia que es llevada en cuerpo y alma al cielo, ¿verdad? Claro, ese es uno de los dogmas, el último, creo. Mi pregunta va, ¿María fue en cuerpo y alma al cielo fallecida? O sea, ¿falleció la Virgen María? No, eso sí nos saca Miguel. Mira, por eso les pasé el video para que un poco vayan reforzándose ustedes, ¿no? Pero ese tema sin nada que ver con el de hoy. O sea, ahí nos desviamos totalmente en otra Sí, pues. dirección. Peligroso. Pero, digo, por eso les pasé el video, ¿no? Ahí está clarito. Está clarito y más adelante lo podemos ver. Todo podemos ver, la cuestión es tener como tema ese, ¿no? Ya. Vamos a ir definiendo juntos. Yo me permití en esta oportunidad decir el siguiente tema, el Evangelio según Marcos, pero de ahí les prometo, hagámoslo democráticamente. ¿Qué libro quieren ver ahora? Yo vería otro evangelio, de repente me dicen, no, queremos ver el Antiguo Testamento, otro tema, no sé, pero ustedes me irán diciendo, ¿no? Entonces, en la medida en que planteen un tema diferente, lo que yo hago y trataré de hacer es darles información para que ustedes refuercen ese punto, pero no en clase, porque en clase estamos ya con un programa, ¿no? Ok. Sí, sí. Bueno, entonces, cualquier duda, cualquier tema, ahí está el WhatsApp. Entremos al tema de hoy, las cartas de Pablo. Y la primera pregunta, les decía, es, ¿quién es Pablo? ¿Qué podemos decir de Pablo? Yo diría así, en la hoja en blanco, algunas cosas que nos vienen a la cabeza a todos, ¿no? Pablo es ese gran apóstol de Jesús. Pablo es un judío que se convierte a seguidor de Jesús. Pablo no conoce a Jesús en vida terrena de Jesús. El primer encuentro de Pablo con Jesús es con Jesús resucitado. Mire que estoy hablando en el aire, ¿no? Vamos a irlo viendo ordenadamente. Pero entonces, este es Pablo, es un judío de tiempo de Jesús, menor que Jesús, que se convierte a un tremendo seguidor de Jesús y tremendo apóstol,
a partir de un encuentro que Pablo tiene con Jesús resucitado. ¿Qué formación previa tiene Pablo? Es un fariseo, y de los mejores fariseos. Por eso mi énfasis en alguna reunión anterior y en un videito que les pasé o en una grabación, de que no confundamos a los fariseos, ¿no? Porque si no somos injustos y nos descuadra Pablo, como si Pablo es fariseo y a la vez es tremendo personaje cristiano. En fin, el tema quedará y ustedes tendrán oportunidad de plantearlo y preguntar y argumentar como mejor quieran. ¿Quién es Pablo entonces? ¿No? A ver, algunas ideas. Primero, Pablo es un judío que se convertiría en el principal impulsor del mensaje de Jesús en el mundo pagano. Yo les decía, pero para que nadie se confunda, es lo último que yo quisiera. Cuando hablamos del mundo pagano, ¿a qué nos referimos, hermanos? Es el mundo fuera de la tierra de Israel. Esta es una mirada muy judía, ¿no? Para los judíos es como que el mundo tiene, son dos partes. Los judíos y el resto del mundo. Los judíos y el resto. El resto son los paganos. El resto son los gentiles. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo se va a convertir, no al inicio, pero inmediatamente, en el principal impulsor del mensaje de Jesús en el mundo fuera de la tierra de Israel, en el mundo fuera de los escuchas judíos, en todo el resto del mundo. Pablo mismo se presenta y lo hace en sus cartas, pero también lo hace Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Son palabras que pone Lucas en boca de Pablo. Dice, yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, bien educado en esta ciudad, Jerusalén, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios como lo son todos ustedes actualmente. Miren, este mensaje, esta presentación la hace Pablo ante otros judíos en Jerusalén, la capital de Judea. Y a los judíos él les dice, yo soy judío. Y dice, ¿de dónde es natural? De Tarso, de Cilicia. Tarso, en el mapa, queda arriba de la tierra de Israel, dando la vuelta en el territorio de la actual Turquía. En esa época, la provincia romana de Asia. Y entonces Pablo dice, yo soy de ahí y fui instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, o sea, en la ley de Moisés. Y Pablo va a decir, ¿quién me instruyó de esa manera exacta en la ley de Moisés? Gamaliel, entusiasta de Dios. Les digo, hermanos, ¿quién es Gamaliel? Uno de los principales fariseos en Israel. Y como referencia, porque para los judíos es tan importante de cuál es su linaje, Gamaliel viene de la línea de el gran maestro fariseo Hillel, H-I-L-E-L, Hillel, ¿no? El gran maestro Hillel, que forma una de las dos grandes corrientes del movimiento fariseo. Hillel es el fariseo liberal. Un nieto de Hillel es Gamaliel, que en su momento y en tiempo de Pablo es un gran maestro reconocido. Imagínense, enseña en Jerusalén y tal nivel y tal prestigio tiene que Pablo habla de él de esta manera, ¿no? Miren, a mí me instruyó, no soy cualquiera, no les hablo cualquier cosa, no, yo estoy bien formado, he sido instruido con toda exactitud. ¿Por quién? Por Gamaliel. Ah, ¿no? Caramba. Ok, si Gamaliel te formó, entonces ahí hay buena formación. Estás clarito. Y esto lo recogemos del libro de Hechos de los Apóstoles, como saben, uno de los libros de nuestro Nuevo Testamento. Les pongo una figurita, simplemente
para que no perdamos de vista que Pablo es un ser humano. Un hombre como tú y como yo, o como ustedes, mujeres y hombres, es como nosotros. Y tiene virtudes como nosotros tenemos virtudes, y tiene defectos como nosotros tenemos defectos. Y ahí hemos puesto algunos, ¿no? Y terminamos esta presentación haciendo una pregunta. ¿Perseguía Pablo a cristianos o a judíos descarriados? Esa pregunta podría parecer media tonta, pero es que realmente vale la pena hacérsela. Miren, hermanos, escuchamos mucho decir que Pablo perseguía cristianos. No sé si alguien piensa que no, o no ha escuchado eso, ha escuchado otra cosa, pero es lo que usualmente escuchamos. Pablo perseguía cristianos. Pero yo pregunto, no sé, a mí me gusta entender las cosas así en más profundidad. Y yo les pregunto, ¿en tiempo de Pablo habían cristianos? El término cristiano se va a acuñar, se va a establecer después. Entonces, estos seres humanos, mujeres y hombres, que seguían a Jesús en tiempo de Pablo, no se llamaban a sí mismos cristianos, ¿no? Cristiano es seguidor de Cristo. Los que siguen a Jesús son judíos que los conocían dentro de la gran nación judía, los conocían como nazarenos, seguían al nazareno, ¿no? O, si queremos ser más precisos, judíos seguidores de Jesús. Judíos convertidos en seguidores de Jesús. Pero hermanos, estos primeros seguidores de Jesús no habían dejado en ningún momento de ser judíos. La separación entre judíos y cristianos se va a producir mucho tiempo después. Por favor, que nadie se confunda, pero hay que ir tomando las cosas con seriedad y como son. El seguidor de Jesús era un judío que seguía a Jesús. Algunos lo llamaban judíos nazarenos, otros lo llamaban judíos mesiánicos, pero no cristiano. El término cristiano, lo repito, se va a establecer después. Y con cargo a que lo podamos desarrollar con todo el detalle que quieran en otro momento, les digo, la separación de los cristianos con relación a los judíos, de manera consciente y clara, se va a producir en el segundo siglo y sobre todo en el tercer siglo. O sea, se va a terminar de zanjar, así marcando la cancha, aproximadamente 200 años después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿quiénes eran estos que seguían a Jesús? Originalmente, judíos seguidores de Jesús. Entonces, la pregunta en ese sentido cobra mucha fuerza. Es que entonces, ¿Pablo perseguía a cristianos? O más bien podríamos decir a judíos descarriados, si quieren entre comillas, ¿no? Pablo persigue judíos confundidos. En la mentalidad de ellos, en la mentalidad del judío del primer siglo, algunos de sus hermanos se han desorientado. Algunos de sus hermanos se han desubicado. Y entonces Pablo los persigue en el sentido de hacerles ver la recta doctrina. Y decirle, hermanito, estás confundido. Estás hablando tonterías. Entonces, cuando Pablo los persigue, porque lo otro suena muy radical, ¿no? Pablo persigue a cristianos, ¿para qué? ¿Para matarlos? No, Pablo está persiguiendo hermanos judíos, hermanos de él en su religión, hermanos judíos confundidos. Y lo que pretende Pablo es traerlos al orden, reeducarlos, explicarles mejor, que tengan una fe más firme. Ese es el sentido de la actuación de Pablo antes de su conversión. Y lo vamos a ver cuando leamos sus cartas. Y decimos que Pablo, como última viñeta, Pablo es el personaje del Nuevo Testamento del que tenemos más información directa. Y anoto, tenemos varios escritos de su puño y letra, donde en sus cartas, además del testimonio que da Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles.
¿no? Vamos a verlo también. El libro de Hechos de los Apóstoles prácticamente, más que Hechos de los Apóstoles, son Hechos de Pablo y de Pedro, ¿no? La mitad del libro de Hechos es dedicado a Pedro y la otra mitad a Pablo. Y de los demás apóstoles no se habla casi nada, casi nada. Entonces es un nombre un poquito también lleva a error, ¿no? Yo voy a leer ahí los Hechos de los Apóstoles, no, vas a leer algunos de los Hechos de Pedro y de Pablo. Pero bueno, ahí Lucas explica bastante de Pablo, además de lo que tenemos de Pablo escrito por él mismo en sus cartas. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna inquietud? Vamos a irlo construyendo, pero quiero ir poniendo así ladrillo sobre ladrillo, ¿no? A ver, seguimos. Pablo, que inicialmente es un judío absolutamente dogmático, absolutamente respetuoso, impecable, respetuoso de la ley de Moisés. Y en el camino, en el proceso de su vida, se convierte a seguidor de Jesús. Se convierte a seguidor de Jesús. Y Pablo mismo lo cuenta. Y nos remitimos al libro de Hechos, capítulo 22, versículos de 6 a 21. Un poco nos cuenta esto que yo resumo. ¿No? Pablo nos dice que había recibido el mandato de las autoridades judías de perseguir a los seguidores de Jesús en Damasco. Y mientras se dirigía a ese destino, ojo, se dirigía a ese destino, ¿dónde está Damasco? Ahí otra vez, lo importante es que tengan un mapa a la mano. Acá lo tengo yo y si es que ven, acá está Pablo en Jerusalén. Acá terminan los límites de la tierra de Israel y miren Damasco arriba, ¿no? Está al norte, al norte y un poquito al este. Entonces Pablo se dirigía a Damasco porque había recibido información de que ahí había un grupo importante de judíos confundidotes, judíos que seguían a un tal Jesús. Pablo consigue autorización de las autoridades judías y se va para allá. Y nos cuenta Pablo mismo que en el camino un resplandor del cielo lo hace caer y lo deja ciego. Mientras que una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es un cuadro del siglo XVI, de los varios que hay, son obras maestras, que un poco pinta esa escena. Lo gracioso de todos los cuadros, salvo alguno excepcionalmente, casi todos los cuadros que pintan artísticamente esta caída de Pablo en el camino a Damasco, lo ponen con un caballo al costado, lo que nos hace sugerir que se cae del caballo. Un detalle anecdótico, pero en ningún momento, yo he leído el texto de la Biblia 1000 veces, en ningún momento habla de un caballo, ¿no? Entonces, si Pablo se cae del caballo o se cae caminando, no lo precisa. Aparentemente se cayó caminando, se tropezó, se cayó, pero finalmente, les digo, no es importante si era caballo o no era caballo, iba a pie. Lo importante es que ese resplandor del cielo, que él solo ve, lo deja ciego, y una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Es la voz de Jesús resucitado, es una experiencia de Pablo que le cambia la vida. Pablo cuenta que tras esa fuerte experiencia alcanza a llegar a Damasco y se presenta con Ananías, un judío seguidor de Jesús. Ananías lo ayuda a curarse, le impone las manos en nombre de Jesús y lo que le devuelve la vista. Inmediatamente Pablo es bautizado. Miren, un apretado resumen en el que no inventamos nada. Todo está en el libro de Hechos y en algunas de las cartas de Pablo. Bueno, este Pablo, una vez convertido, pasan meses y años
entre que, miren, no es que tampoco sea todo un día y al otro día, entre que Pablo sufre experimenta ese encuentro con Jesús resucitado y es bautizado, a que empieza sus viajes misioneros, pasan por lo menos 3 años. Y acá les pongo 4 mapas, uno por cada uno de los 3 viajes de Pablo. Ahí están las fechas de cada excursión de ida y vuelta larga. Y el cuarto mapa dice viaje de Pablo a Roma. Lo que pasa es que el viaje de Pablo a Roma tiene ida, pero no regreso, ¿no? Porque Pablo va a Roma y ahí va a fallecer martirizado. Entonces son 3 viajes y un viaje de cautiverio, que es el último. Aquí un comentario que podría ser interesante. Miren, el mar Mediterráneo lo vemos como tremendo medio de transporte, ¿no? Es la carretera de la época. Pero además, hay algo que Pablo usa a su favor y que tiene que ver con la época, y son los caminos construidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano ha hecho muchas cosas por el mundo que domina, pero quizá de las más saltantes y trascendentes va a ser los caminos. Y esos caminos los usa Pablo a su propio beneficio. ¿Qué ventaja dan? ¿No? La ventaja del camino es que es un camino vigilado, cuidado y con asistencia. No tienes que ir a ver si es que te mueres de hambre o de sed en el camino, si te asaltan y te dejan malherido, no. Los caminos romanos tienen posadas, tienen venta de agua y de alimentos, tienen vigilancia, algo que es un gran avance para aquella época. Miren, estamos hablando pues del primer siglo. Si nosotros hemos tenido diálogos con nuestros abuelitos, en mi caso, he recibido miles de historias, ¿no? Cuando era niño, de qué significaba venir de provincias a Lima a finales del siglo pasado o a comienzos del siglo XX. Digo, final del siglo XIX y las décadas iniciales del siglo XX. Era un riesgo muy grande. Y tanto así que los que venían de la costa norte, por ejemplo, venían en vapor. El vapor era un barco pequeño que se movía a vapor. ¿Por qué no lo hacían por tierra? Uno, tenía que ser a lomo de mula o de caballo, y 2, arriesgándote a los bandoleros en el camino. Entonces preferían hacer el viaje por mar. Miren, estamos hablando de fines del XIX, principios del siglo XX. Acá estamos hablando del siglo I, ¿no? Mucho más atrás, mucho más atrás y mucho más peligroso, pero esa es una ventaja que Pablo aprovecha. Bueno, ya entremos a tema, hermanos. Quiero presentarles las cartas de Pablo. En primer lugar, las dividimos en 2 grupos. Cartas paulinas y cartas deutero-paulinas. ¿No? Deutero, ¿qué significa? Segundo. Deutero segundo. Entonces, diríamos, hay cartas de Pablo y hay cartas como de un segundo Pablo, ¿no? Ese término, deutero-paulinas. Lo hemos visto ya cuando hablamos de canónico y deutero-canónico, ¿no? El segundo canon. También cuando veamos más adelante el libro de Isaías, y se habla de un deutero Isaías. Entonces, es un segundo, en este caso, las cartas deutero-paulinas apuntan a eso. ¿A qué se refiere cada una? Para hacerla corta y simple, por favor, no se me confundan, es lo último que quiero. Las cartas paulinas son aquellas cartas que Pablo mismo escribe o dicta. Así de claro, las cartas paulinas son aquellas cartas que Pablo escribe con su puño y letra o dicta a un secretario que tiene al frente. Las cartas deutero-paulinas son las cartas
que escriben discípulos de Pablo, luego de la muerte de Pablo. No le quita nada, simplemente, yo digo, en el estudio ya profundo que estamos empezando a tener, por lo menos eso pretendo, debemos avanzar y no repetir simplemente lo que nos enseñaron de 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, todo el conjunto de cartas de Pablo se divide en esos dos grupos. Si yo les pregunto, ¿cuántas son las cartas de Pablo? El más riguroso me va a decir 14. Pero yo te digo, no, quítale una. Quítale una porque la carta a los hebreos no es ni de Pablo ni de un discípulo de Pablo, ¿no? O sea, no es Paulina ni Deutero-Paulina. La carta a los hebreos tiene otro origen, que lo veremos más adelante. Pero, ¿qué vemos en las cartas paulinas? Se las voy a poner en el orden histórico en el que fueron escritas. La primera es lo que tenemos en nuestra Biblia como primera carta a los tesalonicenses. Miren, la primera carta a los tesalonicenses, si ustedes abren su Biblia, la van a encontrar bien refundida. Si la escribió primero, ¿por qué no la ponen primera? Porque el criterio en que se ordena la Biblia es otro. En la Biblia van a ordenar las cartas de acuerdo a su extensión. Entonces la primera carta va a ser la carta a los romanos, que no es la primera que escribe Pablo, más bien es la última. La segunda carta paulina es la primera a los corintios y al poco tiempo la segunda carta a los corintios. Hasta ahí van 3. Luego la carta a los gálatas, 4. La carta a los romanos, 5. La carta a los filipenses, 6. Y la carta a Filemón, 7. Esas son las 7 cartas que escribe Pablo directamente o dicta a un secretario que tiene al frente. Una cosa que se usaba mucho en aquella época y hasta ahora, ¿no? Hay un grupo de cartas que entonces, y varias van a ser conocidas por nosotros, pero no son escritas por Pablo ni en vida de Pablo. Son escritas después de la muerte de Pablo. La segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, la carta a los efesios, la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Se dan cuenta, 7 cartas paulinas y 6 cartas deuteropaulinas. Son 13. Y una, la carta a los hebreos, que originalmente y por siglos la iglesia aceptaba como que también fue una carta de Pablo, pero hoy día se sabe con absoluta seguridad, les digo, que no es de Pablo, ni de un discípulo de Pablo. Hasta ahí, esto lo van a tener ustedes, la grabación y el material, para que lo miren y lo remiren, constátenlo con sus introducciones en sus Biblias, con otros libros. Eso es así, es como un resumen en el que pretendo transmitirles un poquito de claridad. Y les decía, entonces, el orden en que aparecen las cartas en la Biblia no es el orden histórico, cuál se escribió primero, segundo, tercero, sino es otro. Ahora, la pregunta de fondo es, porque hasta aquí, ok, esas son las cartas. Pero la pregunta de fondo, hermanos, es, a estas alturas, ¿y por qué escribir cartas? Yo les hago la pregunta y a ver para que haya un poquito de participación, si alguno de ustedes se anima a compartir su idea. ¿Por qué Pablo escribe cartas? Sí, Guillermo, adelante. Para dejar a la posteridad, a los seguidores, lo que él había aprendido y había predicado. Bien. Bien, bien, Guillermo, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Guillermo, claro, él quiere dejar a la posteridad lo que él había aprendido y predicado. Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la principal labor de Pablo, hermanos, a pesar de que uno lo ve un autor tan prolífico, no se dedicaba a escribir, la vena de Vargas Llosa, pero no.
Pablo, lo primero y el gran esfuerzo de Pablo es predicar. Con el verbo, con la palabra, parado frente a grupos de personas, hablando y hablando. Estamos. Entonces, ¿en qué momento Pablo, que enseña oralmente, en qué momento escribe cartas? A ver, alguien más que se anime. ¿En qué momento, no? Pablo se convierte de expositor en escritor. No de grandes libros, de cartas, pero ¿por qué? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? Es bien interesante entenderlo y ahí van a ver cómo nos ubicamos mejor. Bueno, tal vez porque como en aquella época no había Twitter, ni WhatsApp, ni nada de esto de hoy en día, pues porque queda plasmada y ellos pueden leer en asambleas, como están lejos unos de otros, pues cuando ellos se reunían, imagino que se alegraban cuando recibían carta de Pablo y ahí exponían a toda la asamblea lo que Pablo expresaba y en esa. Claro. Bien, Zoraida, gracias. A ver, María Teresa, adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo me imagino que escribía también cartas porque habían algunas comunidades que tenían problemas y tenían malos entendidos, se acusaban también entre ellos, consideraban que unos seguían mejor las enseñanzas y otros no. Entonces, él manda estas cartas como el gran líder de las comunidades, ¿no? Ya, sí. Gracias, María Teresa. Nos acercamos más. Estamos ahí dándole. A ver, veo, Alicia también levantó su mano. Sí, Alicia levantó. Alicia. ¿No? A ver, otro hermano, otra hermana que quiera comentar. Ya los estamos acercando, pero falta un poquito más. ¿Por qué Pablo escribe? ¿Por qué Pablo escribe? Están comentando en el chat. Sí, Hay ¿me ayudas, uno Katia, que leyendo? dice, Sí. sí, por las características y problemáticas de cada comunidad. Otro hermanito dice porque estaba en prisión. Ya, otra vez. Caliente, ¿no? Pero para rematar la idea, porque les digo, miren qué interesante y qué lógico todo, ¿no? Vamos a ver el caso, ya mirando las cartas. Pablo llega a Tesalónica. Luego Pablo llega a Corinto. Luego Pablo llega a Galacia. ¿Ok? Entonces, Pablo llega a Corinto, perdón, a Tesalónica, a Corinto, a Galacia, y forma la comunidad. Y la forma él mismo, con su palabra, con su verbo, con su entusiasmo, con su énfasis. ¿Ok? Entonces, hasta allí es Pablo hablando. Pero Pablo tiene una labor misionera fundamental. Entonces, de Tesalónica se va a Corinto. De Corinto se va a Galacia. Y cuando está en la siguiente ciudad, y no se queda un día ni dos, se queda meses, en algún caso años. Cuando está en Corinto, le llegan noticias de Tesalónica. Cuando está en Galacia, le llegan noticias de Tesalónica y Corinto, perdón. Cuando está en Roma, le llegan noticias de Tesalónica, de Corinto y de Galacia. Entonces, él desde la ciudad nueva donde está, si fuera hoy, dice, agarro el Zoom y me comunico con ellos. Pero en esa época no había ningún medio de comunicación fácil. Entonces, él tenía una de dos. O dejaba Galacia para regresar a Corinto y aclarar las dudas de la comunidad, o lo que él decide, le escribe una carta. Entonces, la carta que llega es a una comunidad que ya conoce a Pablo, que ya lo ha escuchado una y otra vez. Pablo los ha catequizado absolutamente, les ha dicho quién es Jesús, cuál es el sentido de la vida de Jesús, cuál es el mensaje que nos trae Jesús y qué significa seguir a Jesús. Eso lo tiene clarísimo
la gente. Pero luego Pablo se retira a otra ciudad para continuar su misión, y en la ciudad que deja pasan los días y los meses y la gente empieza a confundirse. Se confunde un poco por tendencia natural, pero otro poco porque viene gente con otros mensajes y también siembran confusión. Y eso lo vamos a ver cuando leamos una y otra de las cartas de Pablo. Cómo Pablo entonces se dirige a personas que él conoce y que ya lo conocen, a personas que lo han escuchado mucho, pero que por una u otra razón han entrado en duda o en confusión. Entonces Pablo quiere aclarar eso. ¿Ok? Ese es el sentido profundo y la respuesta simple de por qué Pablo escribe cartas. No es entonces, no nos hagamos la idea de que Pablo es una persona que escribe cartas y con eso cumplió. No, Pablo es un abnegado y persistente evangelizador con su verbo y con su palabra, con su presencia. Pero cuando deja la comunidad que forma para irse a otra, y le llega noticia que en esa otra comunidad que él dejó están surgiendo dudas o falsos profetas, él les escribe para aclararlos. Y esto les da, para mí, no sé a ustedes, pero para mí le da un sabor muy especial, porque es como que Pablo vino a Lima, estuvo con ustedes, estuvo conmigo, y después de un tiempo que se retiró para continuar su labor evangelizadora, alguien le informa: Pablo, tus hermanos de Lima están confundidos. ¿Confundidos en qué? En tal o cual cosa. Entonces Pablo escribe una carta para aclarar eso en lo que están confundidos, ¿no? Ya la carta de Pablo no es un evangelio entero, porque el evangelio, la buena noticia de Jesús, Pablo ya la transmitió personalmente. Y la carta a esa gente que ya recibió el evangelio completo, la carta pretende aclararle determinado punto, que es el punto de crisis en esa comunidad determinada. ¿Ok? No sé si he sido claro. Espero que sí. María Soledad está con la mano levantada. Sí, adelante. Bueno, sí, lo que ya aclaró el hermano Manuel, ¿no? Yo pienso de que Pablo, como un gran líder, exhortador y evangelizador, él estaba conocedor del alma humana, ¿no? De que cuando él mismo, por su propia experiencia de haber sido tan radical, ¿no? Y su propio camino que recorrió para llegar a ser ese gran maestro, ¿no? Entonces, al conocer tanto también de la fragilidad humana, él estaba constantemente exhortando, ¿no? Y dejaba plasmado también como testigo que era de la obra de Dios en sus cartas, ¿no? O sea, yo pienso de que era algo, lo que usted ha dicho, ¿no? De que exhortaba, pero también él estaba siempre dejando testimonio, ¿no? De lo que se hacía en cada lugar, ¿no? Claro, Soledad, es perfecto lo que dice. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahora yo les pregunto algo más. Les digo con el ánimo de que aten cabos, que no les quede tema suelto. Miren, en el primer siglo Pablo escribe estas cartas. Hoy, en el siglo XXI, y el recientemente vivido en el que habíamos nacido todos nosotros, el siglo XX, ¿ya no se escriben cartas? Miren, una reflexión rápida, pero que creo que es importante. Miren, recibimos cada cierto tiempito documentos del Vaticano, esos libritos amarillos con constituciones dogmáticas, con encíclicas, documentos del Papa, que son cartas a la comunidad de cristianos y nos pretenden aclarar uno u otro punto. Viene a jugar exactamente, hermano, el mismo papel de las cartas de Pablo. Equivalencia total. O sea, la carta de Pablo a los Gálatas o la encíclica tal o cual del Papa, ahí están. O sea, las encíclicas podrían
entre comillas, y no se me confundan, ¿no? Pero si la Biblia fuera un libro abierto, las encíclicas serían los últimos capítulos, pero ya se cerró. Se cerró y entonces no entra nada, ni sale nada. Entonces las encíclicas quedan y esos documentos apostólicos quedan en esa colección de tomitos amarillos que tenemos un montón y felizmente, ¿no? Y es el valor de leerlos. Yo siempre me doy mi vuelta, bueno, en los últimos largos años que ya estoy bien cerca del estudio de este tema, siempre me doy mi vuelta por la librería Paulinas, que en el caso de Lima es la librería católica, ¿no? Y siempre veo, ¿qué novedades hay? Que ahí atienden unas hermanas muy lindas. Hermana, ¿qué novedad hay? Me dice, salió esa encíclica, salió esta carta, esa constitución apostólica, esa constitución dogmática, y la voy llevando, ¿no? Entonces, estando siempre al día, porque es la única forma de mantenerse con lo último, con el avance. ¿A qué voy? A que la iglesia no deja de producir y la comunidad no deja de confundirse y nuestra iglesia sigue precisándonos cosas. ¿No? Un comentario que espero que les valga. Está claro entonces por qué escribe cartas Pablo y cuál es el valor de estas. No es el resumen una persona que se dedique a escribir. No, Pablo habla y Pablo enseña con su palabra. Pero luego, cuando ya se retiró de una comunidad y está sembrando en otra, tiene que aclarar a la anterior, que se nos confunden, pero a cada rato. Miren, veamos más o menos rápido, porque va a haber oportunidad de ir una por una en las cartas, pero veamos un poquito de cada una de las cartas de Pablo, o sea, las cartas paulinas. Las deuteropaulinas no vamos a tener tiempo, ¿no? Pero por lo menos las paulinas. Miren, la carta a los tesalonicenses. Decimos en primer lugar que Pablo fundó la comunidad de Tesalónica en su segundo viaje. Estuvo con ellos solo 4 o 5 semanas, ¿no? Entonces, es como decir la comunidad de Lima y la carta a los limeños, ¿no? Ese juego de Tesalónica, tesalonicenses. Arequipa, carta a los arequipeños, ¿no? Entonces, esa es la comunidad a la que dirige esa carta. No le dirige la carta a toda la ciudad, sino a los seguidores de Jesús en esa ciudad. Comunidad que él había fundado. Comunidad a la que él había transmitido el evangelio oralmente. Miren, acá hay un pequeño mapa del mundo de la época, es el sombreadito, es el mar Mediterráneo, y en rojo el mercado Tesalónica. ¿Dónde está la tierra de Israel? Miren la flecha, Jerusalén. Tarso, donde nació Pablo, acá, y miren dónde estamos, en Grecia. Entonces, Tesalónica, ciudad griega. Sabemos que estas cartas las escribió en Corinto, siguiente destino de Pablo, ¿no? O sea, cuando ya Pablo está en Corinto, le llega la noticia de que los hermanos en Tesalónica se han confundido. Y Pablo pretende, como anotamos, serenar los ánimos de la comunidad y despejar dudas. Dudas que van apareciendo, porque como nosotros, ¿no? Nosotros nos reunimos un lunes, vemos un tema y entre la semana, oye, Manuel dijo esto, pero ¿y esto otro? Salen dudas como que hace la digestión y aparecen después, ¿no? Y Pablo se esfuerza por aclarar la duda que genera sobre todo que varios miembros de la comunidad van muriendo, por lo que no estarían en el retorno triunfal de Jesús, lo que conocemos como parucía. ¿No? El término parucía, y lo he puesto en letras inclinadas, la parucía, el segundo retorno de Jesús, el retorno definitivo, y que algunos pueden asociar incluso con esa idea del fin del mundo, ¿no? Yo lo pongo entre signos de interrogación, porque para un cristiano, más que fin del mundo terrorífico, es la esperanza de la instalación del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo es? No depende de la mirada. Un ateo o un no creyente puede ver ese momento como la tragedia mayor,
Pero nosotros cristianos, cuando estamos bien formados, vemos en ese acontecimiento el retorno triunfal de Jesús, la instalación del reino de Dios en la tierra. Entonces, el resumen de qué trata esto es que, miren, Pablo y los apóstoles habían estado predicando que la segunda venida de Jesús iba a ser muy pronta. La parucía iba a darse ya, incluso en el Evangelio recordarán haber leído a Jesús mismo en boca del evangelista, ¿no? O perdón, el evangelista escribe en boca de Jesús como que yo me voy, pero voy a regresar pronto. Y la gente esperaba que estar viva para esa segunda venida de Jesús. No estamos. Pero sin embargo pasan los años y Jesús no regresa. Algunos van muriendo y en Tesalónica, que han escuchado a Pablo, empiezan a confundirse. Oye, pero mi vecino y mi compadre y mi comadre murieron. Yo sigo esperando a Jesús en esta vida. Pero ¿y qué pasa con esos que murieron? Entonces Pablo en particular pretende aclarar esa duda que surge. Luego escribe las dos cartas a los Corintios, ¿no? 1 Corintios y 2 Corintios, que las conocemos. Estas cartas las escribe Pablo de Éfeso, en el año 57. Corinto, anotamos, era la principal ciudad de Grecia y tenía fama de libertina. Miren, ahí está en rojo, Corinto. Es estrecho, el istmo del Peloponeso, ¿no? Este estrecho que une la Grecia continental con este istmo, que sería un poco como el canal de Panamá en América. Este estrecho hace algo bien particular. Y es que ahí se instala la ciudad y se desarrolla la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto tiene 2 puertos. Es tan delgadito el terreno que tiene puerto para un mar y puerto para el otro. Si una ciudad con un puerto era ya importante, imagínense una ciudad con 2 puertos. Y eso es lo que hace que Corinto se convirtiera en la época en la principal ciudad griega, superando a Atenas incluso, ¿no? Es que la actividad comercial era tan fuerte. Aquí otra vez, ¿dónde está Jerusalén y la tierra de Israel? Acá. Estoy marcando con la flecha. ¿Y dónde está Tarso, la ciudad de nacimiento de Pablo? Acá. Esta zona grande es la provincia romana de Asia, actual Turquía. Éfeso, ahí dejando la flechita, que luego va a ser importantísimo, ahí va a irse a vivir el apóstol Juan con la Virgen María, Éfeso, y desde ahí Pablo escribe esta carta, o estas 2 cartas, ¿no? Está en Éfeso, trabajando formando la comunidad en Éfeso, y le llegan noticias de la confusión en Corinto. Entonces, a ver, hermanos de Corinto, ustedes me conocen, yo los conozco, vamos a aclarar sus dudas, y lo hace con mucha fuerza, como vemos en la carta. Y anotamos eso, Pablo con sus cartas pretende orientarlos en las exigencias de la fe. Se plantean algunos problemas, como por ejemplo, las divisiones internas dentro de la comunidad. Esto primero es bien interesante, ¿no? ¿Recuerdan cuando empezamos a leer la primera carta a los Corintios? Y Pablo dice, algunos dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo. Y él le dice, ¿no somos todos de Cristo? Clarísimo, clarísimo, maravilloso, ¿no? Unos dicen que son de Pedro, otros de Apolo, otros de Pablo. ¿No somos todos de Cristo? Y les digo, miren, paréntesis, ¿no? Yo traigo esa misma reflexión al siglo XXI y Pablo nos escribía a nosotros y nos diría, algunos de ustedes dicen que son católicos, otros luteranos, otros evangélicos. ¿No somos todos de Cristo? Y les digo, hermanos, nos cae un cocacho, pero que nos va a doler por lo menos un par de años, ¿eh? Para que veamos, yo lo dejo ahí, no quiero hacer una discusión, pero por lo menos pensar nos debe llevar a pensar. ¿Cómo dividimos
los seguidores de Jesús tan fácilmente, y entonces yo no me llevo con él, porque él es un evangélico. Hermano, ¿no seguimos a Cristo? Entonces, el tema da para pensar. Yo lo dejo ahí, pero ya Pablo enfrentaba ese tema, miren, no es un tema del tiempo moderno, el primer siglo. Pablo en el año 57, poco más de 20 años después de la resurrección de Jesús, ya enfrentaba ese problema, divisiones internas. Otro problema que Pablo enfrenta en esta carta, la vida célibe y el matrimonio, ¿no? Pablo se plantea el tema de que, oye, algunos están casados, pero ¿vale la pena quedarse soltero? Y va a tener ideas muy claras, que las vamos a ver después con profundidad. Luego, la suerte de los creyentes en el más allá, o sea, la vida después de la muerte. Miren, entonces la carta responde a inquietudes puntuales, pero otra vez repito, ¿sobre qué base? Sobre la base que con los corintios Pablo ha estado y ya les explicó ampliamente el evangelio mismo. Entonces la carta viene a puntualizar básicamente los puntos de conflicto, los puntos de confusión. Hasta ahí, hermanos, a ver, ¿alguna inquietud? No quiero correr y después los dejo todos mareados. A ver, seguimos. Miren, algunas frases de Pablo en la primera carta a los Corintios. Este es un trabajito que hice solamente para ayudarlos a aterrizar las cosas, que no quede como meras palabras. Y repito siempre con cargo a que leamos toda la carta y nos deleitemos en todo el texto. Pero miren qué maravillas, miren, ¿ah? Primera Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pablo escribe, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. O sea, él está haciendo su prédica, está dando testimonio de Jesús como una obligación, no se llena de orgullo por eso, no, es algo que tiene que hacer, es como que el mensaje tiene que compartirlo. Ojalá nosotros, hermanos, sintiéramos esto. Y ojalá uno y otro de ustedes cada vez más se vaya incorporando al ejército de cristianos que damos testimonio de Jesús, ¿no? Miren, otra frase, del capítulo 1, versículo 10. Les ruego que se pongan de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Ya lo comentamos, ¿no? Otra, capítulo 3, versículo 3. Si entre ustedes hay envidias y discordias, ¿no indican que todavía se dejan guiar por instintos y por criterios humanos? O sea, ese es un indicador bien simpático. Mira, yo soy bien cristiano, ya soy un cristiano maduro, ya mi conversión está muy avanzada. Y Pablo te dice, a ver, te doy una pregunta que tú mismo te hagas. ¿Tú crees eso? Entonces, contéstate a la pregunta. ¿Todavía te dejas guiar por instintos y por criterios humanos? ¿Envidias, discordias en la comunidad? En 14:20, sean niños en la malicia, pero adultos en el modo de pensar. ¿Qué significa ser niños en la malicia? Justamente lo contrario de la malicia, ¿no? Que sería la inocencia. O sea, seamos inocentes como es el niño, pero adultos en la manera de pensar. Una frase maravillosa, y les digo, a la luz de la mejor psicología de nuestro siglo, del siglo XXI, eso está perfecto. Qué lindo que pudiéramos ser inocentes, como lo son los niños, y a la vez adultos, en el asumir responsabilidades, en el sopesar las cosas, en el ejercer tu voluntad antes que dejarte llevar por el instinto, ¿no? Otra frase en 3:16, esta frase es también enorme.
¿No saben ustedes que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Una maravilla de frase, hermanos, estaremos todos de acuerdo. ¿Y eso a qué nos lleva? A reflexionar en el cuidado que tenemos que tener de nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces se escucha? Y no quiero entrar tampoco acá en discusiones que no son del tema, aunque bien la tentación caería, pero no. Miren, alguien dice, oye hermano, no fumes que te hace daño. Y esa persona contesta, oye hermano, es mi cuerpo, que a nadie le hago daño. Total, no voy a fumar delante tuyo, me voy al parque, me voy al medio de la pista, pero es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. A ese tipo de respuestas que podemos llevarla en muchísimos otros ejemplos, la respuesta es esta. ¿Realmente es tu cuerpo? ¿Es tu cuerpo o es el santuario de Dios? ¿Y por qué decimos esto? Porque Dios habita en cada uno de nosotros. Miren, ese concepto, a la vez tan moderno, ya está en Pablo desde estos primeros tiempos de nuestra iglesia. Cada uno de nosotros es un santuario de Dios. Cada uno. Entonces hay que cuidar el santuario. 13:13. Nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Una maravilla. Y para terminar este recuento de frases que he extraído de la primera carta a los Corintios, esta en 16:14. También bellísima y aleccionadora y orientadora de vida, ¿no? Todo lo que hagan, háganlo con amor. Esto nos debe distinguir como cristianos. Nunca hagas nada por desgano, con desgano. Nunca hagas nada en rutina. Todo lo que hagas, desde preparar un café, desde dar un plato de comida, desde agarrar una escoba, desde preparar un documento, desde revisar un proyecto, todo trabajo manual intelectual, todo con amor. Y esa es nuestra distinción como cristianos. Y eso nos enseña ya Pablo en el primer siglo. Miren qué maravilla es este hombre, ¿no? A ver, avancemos un poquito. La carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es para muchos la carta preferida de Pablo. Es una belleza. Y es cortita, es chica. Pablo escribe esta carta desde Éfeso en el año 57. Ya. Y se la dirige a la comunidad de Galacia, que había sido fundada por él en su segundo viaje. Galacia, ahí está en el mapa. ¿No? En todos los casos, si se dan cuenta, les estoy presentando el mismo mapa, pero como de Tesalónica a Corinto, ahora Galacia. Galacia está en plena provincia romana de Asia, ¿no? En la zona, acá está Tarso, abajito. Galacia es una zona grande. Hay no una ciudad, sino varias. Es como una región, ¿ok? Poco después de que Pablo estuvo formando la comunidad y se retira para seguir su labor misionera, llega a la comunidad un grupo de seguidores de Jesús de origen judío. Y eso no tienen mejor idea que intentar desautorizar a Pablo. Ese es el resumen. Esos judíos de origen, estos seguidores de Jesús de origen judío, presentan la ley de Moisés, como tabla de salvación. O sea, hermano, tú quieres salvarte, entonces sigue la ley. Y Pablo va a tener frases enormemente claras y duras contra esto. Los Gálatas, según Pablo puede advertir, desde Éfeso, que miren, acá está Galacia, ya Pablo está por acá, en la costa, en Éfeso. Entonces, Pablo advierte, por la información que le llega, que los Gálatas se han dejado fascinar por el nuevo anuncio. Esto le da tremenda cólera a Pablo, y entonces
Es así como encontramos en 3:1 esta frase que comienza diciendo Gálatas insensatos. Lo escribe y no notamos el tono de voz, pero fácilmente podríamos imaginar a un Pablo totalmente lleno de cólera, ¿no? Y si no dijera eso, podría decir hasta una lisura de marca mayor. Está molestísimo. La carta fija los criterios que debe regir todo compromiso con Cristo. Y Pablo va a decir en 5:25, si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. Y miren, algunas frases para entender mejor estas ideas de Pablo. En cada caso la cita. La buena noticia que les anuncié no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino que me la reveló Jesucristo. Si hubiéramos recibido una ley capaz de dar la vida, ciertamente por la ley se alcanzaría la justicia. Mire, esto es enorme, ¿eh? De repente los ayuda un poquito. Cuando habla de una ley capaz de dar la vida, Pablo está haciendo una mención implícita a la ley de Moisés, a la ley que rige la fe judía, ¿no? Entonces, si la ley de Moisés es capaz de dar vida, entonces, por esa ley se alcanzaría la justicia. La justicia, ¿cómo leerla? Como la salvación, ¿no? Entonces, leamos eso de otra manera. Si la ley de Moisés es capaz de dar vida, entonces esa ley nos lleva a la salvación. Y Pablo va a decir, ¿eso es cierto? No, no. Pablo nos va a decir, y adelanto, la ley es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Entonces veamos qué va a ser adicionalmente necesario. Sigue la misma línea, miren, en 2:21, si la justicia, léase, si la salvación se alcanzara por la ley, Cristo había muerto inútilmente. Miren qué tremenda frase, hermanos. A mí me pone la piel de gallina a pesar que le he leído 1.000.000 de veces. Qué fuerza, qué claridad, qué mensaje, ¿no? Si la salvación se alcanza por cumplir la ley de Moisés, Cristo murió por gusto. Si la salvación se alcanza siguiendo los mandamientos y cumpliéndolos, si la salvación se alcanza cumpliendo los ritos, y diríamos nosotros en términos de la iglesia, me permito, si la salvación se alcanza cumpliendo los mandamientos y viviendo los sacramentos, entonces Cristo murió por gusto. ¿Por qué? Porque ¿qué falta? Y Pablo va a ser recontra enfático. Falta el amor. Nuestra fe no es una fe de ritos, no es una fe de normas, sino sobre todo una fe que se basa en el amor, ¿no? Entonces Pablo sigue. La ley era nuestro guía hasta que viniera Cristo y fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe, ya no dependemos del guía. La ley de Moisés es nuestro guía durante todo el Antiguo Testamento, marcaba un mínimo. Y con esa ley nos salvábamos. Pero al llegar la fe en Jesús, ya no dependemos de esa guía. Esto va a tener una consecuencia grandísima después. Lo que ya veíamos en 3:2, Pablo llama Gálatas insensatos. ¿Han recibido el Espíritu por cumplir la ley o por haber escuchado con fe? En 3:28, Pablo escribe, ya no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús. Miren la maravilla que es Pablo, ¿no? Finalmente, escogí esta frasecita que me encanta y seguramente muchos de ustedes tienen ya grabada en su mente y grabada en el corazón, ¿no? Es la famosa frase de Gálatas 2:20.
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, ¿cómo poder llegar a decir eso nosotros, no? No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. La trascendencia enorme. Y terminamos con esta. Háganse seguidores los unos de los otros por medio del amor. Este que va a ser el mensaje del evangelista Juan, que escribe casi 50 años después. La primera carta de Juan es esto enteramente, ¿no? Bueno, veamos un poquito la carta a los romanos. Es la carta considerada en nuestra iglesia como la más importante de Pablo. Es una carta de madurez del propio Pablo. Pablo escribe esta carta allá por el año 57, en este caso, en una circunstancia distinta. Yo les había dicho que Pablo escribe cartas a las comunidades que ya él ha formado y lo escribe con la intención de precisar y aclarar dudas. En el caso de la carta a los romanos es un criterio diferente. Como ponemos aquí, Pablo prepara su visita a Roma y entonces envía esta carta por adelantado. Y por eso la carta es más larga, es más completa y tiene más argumento. A diferencia entonces de otras comunidades que ya conocen a Pablo y que lo han escuchado presencialmente, en este caso es una carta que prepara la visita de Pablo. Y ese detalle es bien interesante también a la hora de leer una y otra carta. Decimos que la comunidad de Roma había sido fundada por esta pareja de esposos muy lindos de la primera iglesia, Aquila y Priscila. Bueno, en el mismo mapa que hemos estado usando, acá está la tierra, acá Jerusalén, la tierra de Israel, ¿no? Damos la vuelta por Asia Menor, acá está Grecia, Roma, ¿no? Lo que es ahora Italia. En esa época Roma, capital del imperio. Entonces miren el desplazamiento de Pablo, ¿no? Por toda esta zona. La primera parte de la carta, del capítulo 1 al 6, muestra una solidez difícil de superar y es considerada el aporte más logrado del apóstol Pablo. Teológicamente sí, impecable. En esta carta se plantean varios problemas. La fuerza del evangelio, la salvación por la ley o por la fe, que acá empezamos a distinguir salvación por la ley, el concepto judío, salvación por la fe, el concepto cristiano. Entonces, acá está la base de lo que va a ser luego la separación, pero aquí solo se está esbozando. Nada más. Después se va a hacer ya la ruptura total. Y van a ser como dos religiones separadas, ¿no? En esta carta también se presenta a los paganos cristianos como descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Aquí recordemos, ¿no? Los cristianos tenemos como que dos orígenes. Por un lado, judíos que se convierten y por otro lado, paganos que se convierten. Entonces, en esta carta, que se dirige a paganos en Roma, ya Pablo presenta a los paganos convertidos en seguidores de Jesús como descendientes del propio Abraham y herederos del Señor según la promesa que él mismo hizo. Miren, veamos algunas frases de Pablo en Romanos. Aquí también agárrense fuerte de la silla. Algunas frases las conocemos, pero realmente es lindo pensarlas así lentamente. Miren lo que escribe Pablo en 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es un poder de Dios para la salvación de todo creyente. La ley se limita a hacernos conocer el pecado. 3:20. Ahí le da con palo y a la cultura judía, ¿no? Esa ley no es suficiente para nuestra salvación, ya lo dijo Pablo, y acá añade, dice, solamente se limita a hacernos conocer el pecado. En 2:29 señala esto: la verdadera circuncisión es del corazón, según el Espíritu y no según la ley escrita. Ya lo veíamos. La circuncisión es esta marca en el cuerpo
de los varones del pueblo de Israel, en el que se sella la alianza de Dios con ese pueblo. Y Pablo va a enseñar que la verdadera circuncisión, no, la verdadera circuncisión no es en el cuerpo del hombre, sino en el corazón del hombre. Tremendo concepto. Otra, quien ama no hace mal al prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Aquí otra vez es puro sentido cristiano y es un abrazo enorme con Juan el Evangelista. En su evangelio y sobre todo en su carta, en la primera. Es así, Pablo y Juan, pero es Jesús. Es el evangelio según Lucas, el evangelio del amor. Es total esencia del mensaje de Jesús. Esta frase maravillosa. Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta otra, si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? ¿No? A veces se ve hasta en una combi de servicio urbano, se ve, escriben con pintura en el parachoque, ¿no? O en la ventana, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Frase muy conocida, es una frase de la carta de Pablo a los romanos. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Miren qué profundidad y qué hermosura. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hermanos, vamos terminando y quiero presentarles lo que Pablo considera la oferta de Dios a los seres humanos en el mundo. Y Pablo lo presenta de una manera muy amplia contra algunas ideas que a veces equivocadamente nos han inculcado o hemos adquirido, pero no está bien, no está en la línea, ¿no? Miren, Pablo dice, Dios le ofrece la salvación a los paganos, entendiendo por pagano el que no ha conocido a Jesús, el que no ha tenido la oportunidad de escuchar su mensaje. Entonces, para el pagano, ¿hay salvación? Y Pablo va a decir, sí. No, hermanito, no estás condenado porque en tu vida no tuviste oportunidad de conocer el mensaje de Jesús. Entonces, para ti, tu salvación estará en función de cuánto te ajustas a las leyes de la naturaleza. No es que se le niegue, en el sentido cristiano más profundo, la salvación al que no tuvo en su vida la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Cómo viviste? ¿Ajustándote a las leyes de la naturaleza? Estás bien. Para los judíos que no han tenido oportunidad de conocer a Jesús, ¿cuál es la oferta de Dios que hace Pablo? Tú te salvarás en la medida en que cumplas la ley de Moisés. Pero para los cristianos, en los cuales estamos nosotros, y es la idea más completa, nuestra oferta de salvación va en la línea de seguir a Cristo. Y eso es lo que significa ser cristiano. ¿De acuerdo? Seguir a Cristo. Y quiero terminar con esta diapositiva. ¿Qué significa para Pablo ser cristiano? Miren, muchas cosas se nos deben haber quedado como bien en los labios, ¿no? Así una probadita de un tremendo buffet con todos los platos deliciosos. Pero justamente ese es el atractivo de lo que va a venir después, que es ir entrando uno a uno a los libros y poderlos leer enteros y comentar línea por línea. Esa es la oferta de una formación juntos. Pero entonces ahora revisemos esto. ¿Qué significa para Pablo ser cristiano? Lo primero les pongo, porque es de la época, el símbolo del pez. No sé si ustedes ya lo conocían, pero es de hecho como se reconocían los primeros cristianos. Nosotros ahora, como símbolo de cristiano, usamos la cruz, pero en esa época no.
En esa época era el pez. ¿No? ¿Por qué? Porque el pez, la palabra pez en griego se dice ichthys. Y cada una de las letras de la palabra ichthys, que significa pez, repito, es una palabra en sí. O sea, significa Jesús, Hijo de Dios, Salvador. ¿No? Ichthys y de Jesús, de Dios Hijo, Salvador. Ichthys. Entonces, es una figura que no es casualidad, ¿no? ¿Por qué el pescadito? Es que pez es ichthys y ichthys es el acrónimo de estas palabras que le dio Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y ahí están las letras en griego. Pero regresemos, ¿qué significa ser cristiano para Pablo? En primer lugar y sobre todo, es ver a Cristo como la realización de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Hemos hablado de él. Con Abraham empieza el proceso de revelación. Dios Padre le hace una promesa a Abraham y le pide que, en señal de esta alianza, marque en su cuerpo con la circuncisión. Bueno, el cristiano ve a Jesús como la realización de esa promesa. Segundo, para Pablo, ser cristiano es aceptar que la ley es necesaria, pero no suficiente. Repito, la ley de Moisés. Entonces, la ley es necesaria, por supuesto, pero no es suficiente. ¿Qué le falta? Una palabra, el amor. Eso es, o en términos cristianos también, la gracia. ¿Okay? Tercero, ser cristiano para Pablo es aceptar que la salvación no se consigue con el simple esfuerzo personal. No es tu esfuerzo, no es mi esfuerzo solamente, es la gracia de Jesús. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia de Jesús es fundamental. Cuarto, ser cristiano para Pablo es traducir nuestra fe en obras. No es suficiente la fe y golpearse el pecho, me arrodillo y rezo. No, esa es una parte importante, pero sobre todo hay que traducirla en obras. Y obras leídas finalmente como ¿qué? Tu actuación. ¿No? ¿Cuál es tu actuación? En el día a día con tus hermanos. Y finalmente es eso. ¿Cómo es tu relación con los otros seres humanos? Ser cristiano para Pablo es vivir de acuerdo con el Evangelio. Es vivir de acuerdo con la buena noticia de Jesús. Y finalmente, lo que resume todo lo anterior, ser cristiano para Pablo es seguir a Cristo. Miren, qué sencillo y qué lindo. Ese es Pablo, queridos hermanos. Y eso es lo que habíamos preparado como cuarta y última sesión de esta primera parte en nuestros cursos, que es el curso introductorio, ¿no? He querido, ojalá que lo haya logrado y conseguido, pero he querido en esta primera parte dedicar 4 sesiones a esta mirada general, como vimos ya, que es la Biblia, una mirada al Evangelio, una mirada global al Antiguo Testamento, una mirada a Pablo. Entonces con esto tenemos una aproximación simpática y cálida a nuestra querida Biblia. Pero a partir de esto, lo que tenemos que hacer, no seguir hablando generalidades, el PowerPoint, que nos entretiene mucho, pero no, tenemos que empezar a leer la Biblia, que esa es mi principal motivación. Entonces nos hemos comido con paciencia esta primera parte, pero lo que viene me parece que es ya lo sustancial. Y es que leamos la Biblia. Línea por línea. Página por página, capítulo por capítulo. Sin saltarnos nada. Por lo menos sin saltarnos nada en el Nuevo Testamento. ¿No? Y eso es lo que empezaríamos a hacer a partir del próximo martes ya. Este primer curso ha sido los lunes, pero el segundo curso, Evangelio según
Marcos sería los martes, igual de 8 a 9:30. Y están todos invitados. Bueno, hermano, yo lo dejo ahí. Estamos con la hora encima. No sé si quieren participar en algunos comentarios. Le doy la palabra y el manejo a Katia, por favor. Bueno, hermanitos, muchas gracias, como les digo, por su participación, su perseverancia. Como dice Manuel, en septiembre iniciamos un nuevo curso, ya en el horario, ¿no? De los días martes de 8 a 9:30, es totalmente gratuito, no tiene costo alguno. Así que, como dice Manuel, el objetivo es que todos conozcamos la Biblia, que nos adentremos a la palabra del Señor y podamos tener esa confianza para poder dar sustento de nuestra fe y de nuestro amor al Señor, ¿no? Entonces, no sé, los animo. ¿Alguien desea hacer la oración de la noche? Yo, Sonia, por favor. Ok, vamos a estar todos. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, gracias infinitas te damos por permitirnos seguirte a través del curso del estudio de la Biblia y teniendo la bendición de contar con el profesor Manuel Fernandini como guía, orientador y su disposición generosa de enseñarnos este curso tan esperado por todas nosotras. Permítenos mantener la firmeza y la perseverancia de seguir con entusiasmo con este maravilloso curso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias, Manuel, por tu dedicación y tu tiempo. Katia, solamente para Gracias, Manuel. darles un detalle, les voy a pasar en estos días, como dije al comienzo, espero que sea lo más pronto, el Evangelio según Marcos, en la versión que vamos a usar, pero ustedes tienen además su Biblia para que la contrasten, ¿no? Eso me comprometo a hacer. Cosa que a partir del martes leemos, pero leemos ya en el texto que yo les paso y leemos lo mismo, si nadie se confunde. Claro. Gracias, Manuel. Todo esto va a estar en el chat de Amigos de la Biblia. Y ahí también les dejaré ya la publicidad para el nuevo curso. Esperemos contar con su participación y su perseverancia, porque ahora sí vamos a escudriñar la palabra del Señor con la Biblia en mano, como dijo Manuel, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos a adentrarnos ahora sí de lleno. Y bueno, los animo a seguir perseverando y siempre agradeciendo al Señor hoy día también por esta. Gracias. Nos vemos el martes. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Gracias, Dios los Muchas bendiga. gracias. Chao. Gracias. Abrazo, Muchas gracias. Paquito. profesor. Gracias, hermanito. Que Dios lo bendiga. Gracias.